El problema 2.58 dice: un vehículo lunar desciende en la superficie de la Luna. Hasta que el vehículo alcanza la superficie, su altura está dada por la posición en función del tiempo igual a la constante b menos la constante c multiplicada por el tiempo más la constante d multiplicada por el tiempo al cuadrado, donde b igual a 800 metros es la altura inicial del vehículo sobre la superficie. La constante c es igual a 60.0 metros sobre segundo y la constante d es igual a 1.05 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es la velocidad inicial del vehículo en t igual a 0? El problema 2.58 dice: un vehículo lunar desciende en la superficie de la Luna. Hasta que el vehículo alcanza la superficie, su altura está dada por la posición en función del tiempo igual a la constante b menos la constante c multiplicada por el tiempo más la constante d multiplicada por el tiempo al cuadrado, donde b igual a 800 metros es la altura inicial del vehículo sobre la superficie. La constante c es igual a 60.0 metros sobre segundo y la constante d es igual a 1.05 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es la velocidad inicial del vehículo en t igual a 0? Nosotros tenemos dos formas de solucionar esta pregunta, una larga y una corta. La larga la tengo escrita aquí previamente y la corta la voy a explicar ahora. Miren que nosotros conocemos de la cinemática que para un movimiento con aceleración constante se conoce la posición de esta forma. La posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. ¿Listo? Eso es de la cinemática. Nosotros conocemos esa fórmula. Si comparamos esto con la función de posición que nos dan aquí, podemos darnos cuenta que tiene la misma forma. La función tiene una forma similar, ¿sí? Entonces miren que esto representa un movimiento con aceleración constante. De ese modo yo puedo, por comparación, decir que la posición inicial es 800 metros, que la velocidad inicial es menos 60 metros sobre segundo y que la aceleración dividido entre 2 equivale a 1.05 metros sobre segundo al cuadrado. Miren que por comparación yo ya conozco la velocidad inicial. ¿Listo? Y yo ya sé que la velocidad inicial es menos 60 metros sobre segundo, por comparación. Si su profesor les permite hacer eso, pues ya tienen la solución. De lo contrario, tenemos que hacer este análisis. Si no les permite hacer tan fácil las cosas, pues hagamos el análisis aplicando la definición de velocidad. Nosotros debemos recordar que la velocidad en función del tiempo se define como la derivada de la posición respecto del tiempo. Si derivamos la función de posición respecto del tiempo, obtenemos la función de velocidad en función del tiempo. Entonces, eso es lo que voy a hacer primero, encontrar la función de velocidad. Miren que para eso pues tomo la función de posición. Bueno, aquí no lo dije, pero aquí escribí la función de posición ya con los números que me da el problema. La constante b vale 800 metros, la constante c vale 60 metros sobre segundo y la constante d 1.05 metros sobre segundo al cuadrado. Eso fue lo que hice, simplemente copiar los valores que me dan y reemplazarlos en la función. Ahora sí, voy a derivar la función que me dan. Entonces, derivada respecto del tiempo de la función que estoy considerando, la función de posición. ¿Listo? ¿Cómo se deriva esto? Pues tenemos que recordar que la derivada de una suma es la suma de las derivadas, es decir que puedo repartir la derivada a cada término de la suma. La derivada de un término constante que no tiene acompañado o que no está acompañado por la t, ¿sí? En este caso es un término constante, es 0. Entonces este valor de aquí al derivarlo se nos va a hacer un 0. Es como si tuviéramos un 0 menos la derivada de este otro término. ¿Listo? Entonces, la derivada de este otro término tenemos que hacerla aplicando la reglita de derivadas para potencias. Cuando se tiene una constante multiplicada por una potencia de la variable que se va a derivar, se deja la constante tal cual sin cambios, esa no es afectada por la derivada. Y para derivar potencias, pues se toma el exponente que tenemos aquí, por ejemplo, aquí no se mira nada, pero como no se mira nada, se asume que hay un 1 como exponente. Entonces se coge el exponente y se lo baja a multiplicar al exponente que tenía, o sea que esto nos quedaría de la siguiente forma: bajo el 1 a multiplicar, que es el exponente de ahí, al exponente que tenía le resto 1, es decir, 1 menos 1 nos queda, pero 1 menos 1 resulta 0, y t a la 0 pues es 1, de ahí sale este otro 1, ¿listo?
Ahí ya derivamos el segundo término. Ya tenemos la derivada del segundo término. Ahora vamos por la derivada del tercer término. La derivada del tercer término hacemos el mismo proceso. Tomamos el exponente, lo bajamos a multiplicar. Al exponente que tenía le resto 1 y nos queda t a la 1. Pero t a la 1 es t, así que queda de esa forma. Miran, la derivada de la constante aquí es como si tuviéramos un 0 aquí al inicio. Pero el 0 en la suma no afecta en nada, por eso lo quité, no lo coloco. Ahora sí, miren que menos 60 por 1, pues da menos 60. No cambia ese número. Y más 2 por 1.05, eso resulta 2.10. ¿Sí? Las unidades no cambian porque no estoy multiplicando con otras unidades. Así que queda tal cual las unidades, en ambos términos. Y eso está multiplicado por el tiempo. Y de ese modo miren que ya conozco la función de posición. Ya la tengo escrita ahí. Ahora, ¿qué prosigue? Pues como nos piden calcular la velocidad inicial cuando el tiempo es igual a 0, debemos considerar o evaluar esa función en ese tiempo que nos dan. Y ese valor es fácil encontrarlo. Miren que tenemos que sustituir el 0 segundos donde tenemos la t, velocidad evaluada en 0. 0, aquí no tenemos la t, así que no podemos sustituir nada, pero aquí sí tenemos una t. Aquí tenemos que colocar el 0, 0 segundos. 0 por 2.10 pues da 0, este término se hace 0 y por lo tanto el resultado es menos 60 metros sobre segundo. Eso lo escribí aquí abajito para que quede más claro. Miran, la velocidad inicial se la simboliza así, v sub 0, y eso pues es igual a la velocidad evaluada en 0 segundos, a la función de velocidad evaluada en 0 segundos. Eso será igual entonces a menos 60 metros sobre segundo más 2.10 metros sobre segundo al cuadrado, y eso multiplicado por segundo, por 0 segundos, perdón. Miren que aquí quiero que analicen las unidades. Antes de, tengo segundos al cuadrado abajo y arriba tengo un segundos, entonces cancelo un segundos que tengo abajo con este de acá y nos va a quedar simplemente metros sobre segundo. ¿Listo? O lo que yo sé hacer es ubicar la potencia mayor en el lado que esté. Por ejemplo, yo sé que la potencia mayor está en el denominador, dejo la potencia mayor en ese lado, en el lado donde está, y resto exponentes. 2 menos 1 es 1, pero segundos a la 1 resulta segundos. Entonces de ese modo también obtenemos las unidades correctas. ¿Listo? Pero en este caso no importa mucho porque nos va a dar un 0. El 0 en la suma no afecta en nada, así que nos va a quedar simplemente menos 60 más 0, que eso resulta menos 60 metros sobre segundo. Lo que hice con las unidades es para que entiendan que en cada término de la suma debe quedar las mismas unidades, metros sobre segundo, y acá también debe quedar metros sobre segundo para poder sumar. ¿Listo? Entonces miren que ya encontramos que la velocidad inicial es menos 60 metros sobre segundo. Ya tenemos la solución para el inciso A. Vamos por el B. Dice el inciso B. ¿Cuál es la velocidad del vehículo cuando toca la superficie lunar? Para poder solucionar este problema, primero hagamos un análisis del enunciado para tratar de entender algo. Miren que el enunciado dice que hasta que alcanza la superficie de la luna, la posición del vehículo está dada por la función que tenemos acá abajo. ¿Listo? Y que la posición inicial del vehículo es de 800 metros. Entonces yo puedo entender, así a grosso modo, que si inicia aquí y que esta función describe al vehículo hasta que llega al suelo, entonces el suelo estará en el origen del sistema de coordenadas. A partir de aquí se mide la posición inicial. ¿Listo? Entonces miren que yo le debo preguntar a esta función para qué tiempos la posición vale 0. Digo tiempos en plural porque al ser una ecuación, una función cuadrática, voy a obtener dos soluciones cuando construya la ecuación. ¿Sí? Porque si igualo esto a 0, porque si digo que quiero saber para qué tiempos la posición vale 0, miren que convierto esa función en una ecuación cuadrática. ¿Listo? Como es ecuación cuadrática, yo sé que debo obtener dos soluciones, pero ambas no me van a servir, solo voy a usar una, y ahora analizamos cuál de ellas. ¿Listo? Entonces, esa ecuación cuadrática la construí aquí. Miren que simplemente se iguala la función a 0, es decir, que le estoy preguntando para qué valores del tiempo la posición vale 0. Esa es la pregunta que le estoy haciendo a la función. Cuando le hago la pregunta, la estoy convirtiendo en ecuación. Miren que nosotros conocemos cómo solucionar una ecuación de segundo grado. Y pues conocemos una forma general de solucionarla, mejor dicho. Y esa forma general es usando esta formulita. La formulita no sé cómo se llama, pero es muy conocida. ¿Listo? Si aplicamos esta formulita, nosotros vamos a obtener las dos soluciones de esta ecuación cuadrática. Debemos saber que el término que acompaña
a la variable al cuadrado se lo llama a, al término que acompaña con todo y su signo a la variable con exponente 1 lo conocemos como b, y al término independiente pues se lo denomina c. Conociendo eso ya podemos reemplazar los valores en la solución general y ya vamos a obtener los dos tiempos para los cuales se cumple esta ecuación, para los cuales se cumple esta igualdad. Vamos por eso entonces. Miren que la formulita comienza con un menos, este menos de aquí es de la fórmula, y luego dice que coloquemos el valor de b. El valor de b es menos 60 metros sobre segundo. Como hay dos menos, digamos, continuos, debemos usar paréntesis para no tener problemas, porque estos signos se deben multiplicar. Menos por menos nos da un más, por eso aquí queda como 60 metros sobre segundo, positivo. Miren, menos por menos resulta el más de aquí, por eso queda positivo. Más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces a multiplicado por c. Si se fijan, dividido todo eso entre 2 veces a. Solo sustituir valores. Ahora solo tenemos que hacer operaciones. Miren que aquí tengo un producto de dos cantidades elevado a un exponente. ¿Qué dos cantidades se están multiplicando? Se está multiplicando este número, que es menos 60, multiplicado por esta fracción. Como tengo un producto elevado a un exponente, yo puedo repartir el exponente a cada término del producto. Es decir, que yo puedo escribir eso como menos 60 al cuadrado multiplicado por metro sobre segundo al cuadrado. Menos 60 al cuadrado da 3600, perdón, da 3600. Y pues esta fracción, metro sobre segundo elevado al cuadrado, la dejo indicada. No la voy a solucionar porque me conviene dejarla así. Ahora vamos por estos números. Menos 4 por 1.05 por 800 resulta este valor de aquí. Miren estas unidades. ¿Cómo se obtienen estas unidades de aquí? Miren que en este paréntesis tenemos metros sobre segundo al cuadrado y acá tengo multiplicado por metro. Como tengo una fracción aquí, pero acá no tengo fracción, yo debo convertir esto en fracción dividiendo entre 1. Y ahora ya tengo el producto de dos fracciones. Cuando se multiplican fracciones se debe multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Metro por metro, eso resulta metro cuadrado. Segundo al cuadrado por 1, eso resulta segundo cuadrado. Miren que tengo el cuadrado en ambos términos, así que yo puedo sacarlo de esa fracción y ponerlo a afectar de esta forma que está aquí. O sea, yo puedo escribir esto de esa forma, metro sobre segundo y todo eso al cuadrado. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque yo sé que si tengo una fracción elevado a un exponente, yo puedo repartir el exponente a cada término de la fracción y voy a obtener lo mismo que tenía antes. Miren, o sea que no he cambiado nada, solo que lo escribí de otra forma. No cambié el resultado, solo lo escribí de una manera más conveniente. De ese modo miren que ya tengo las dos cantidades en unas unidades semejantes, en las mismas unidades mejor dicho, escritas de la misma forma. Ahora ya puedo restar esto directamente. 3600 menos 3360, eso resulta en 240 metros sobre segundo y todo eso al cuadrado. ¿Por qué lo escribí de esa forma? Ahora se van a dar cuenta por qué. Miren que yo aquí tengo el producto de dos cantidades de nuevo. Tengo el producto de 240 multiplicado por esta cantidad de aquí, metros sobre segundo y todo eso al cuadrado. Como tengo el producto de dos cosas dentro de una raíz, yo puedo repartir a cada término la raíz cuadrada. De ese modo yo puedo escribir esta parte de aquí como raíz cuadrada de 240 multiplicado por la raíz cuadrada de estas unidades de aquí. ¿Por qué hice eso? Porque así se puede ver fácilmente que la raíz cuadrada se cancela con este cuadrado y nos va a quedar todo en, o mejor dicho, nos va a quedar en ese término de ahí, nos va a quedar en metros sobre segundo. Y de ese modo ambos términos de esta suma de aquí están en las mismas unidades, como debe ser. Para poder sumar o restar debemos tener números con las mismas unidades. Entonces miren que ahí todo concuerda. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Como tengo las mismas unidades en los dos términos, yo puedo sacar un factor común de esta forma para que me queden las unidades aquí afuera, para poder operarlas con las unidades que tenemos acá en este denominador. Y eso lo voy a hacer aquí, lo voy a explicar de una vez. Miren que aquí ya escribí las dos soluciones, pero ahora les menciono eso. Yo quiero que entendamos estas unidades. Para poder operar estas unidades debemos aplicar la ley de la oreja. El producto de los extremos dividido entre el producto de los medios. Si multiplicamos los extremos, ¿qué nos da? Metro multiplicado por segundo al cuadrado, dividido entre metro por segundo, metro por segundo. Metro con metro se van porque está en el numerador y en el denominador, y aquí tenemos dos potencias con la misma base.
En ese caso yo ubico dónde está la potencia mayor. La potencia mayor está en el numerador, la dejo ahí y resto exponentes. 2 menos 1 resulta 1 y segundos a la 1 pues vamos a obtener segundos. ¿Listo? Por eso queda todo en segundos como debe ser, porque el tiempo se mide en segundos en este problema. Y miren que al hacer las soluciones pues debemos considerar una con el signo más y otra con el signo menos. Aquí tengo con el signo menos la primera y con el signo más la segunda. Dos soluciones. Miren que tenemos que para la primera solución es 21.19 segundos y para la otra es 35.95 segundos. ¿Cuál vamos a considerar? Pues vamos a considerar la primera, porque al ser una parábola, al tener la función como una parábola, yo creo que la dibujé por aquí para poderles señalar algo. Acá la dibujé. Esto no es parte del problema, por eso no la tengo allá arriba. Esto es como para explicarles nada más. Miren que las dos soluciones que encontramos son estos dos puntos, los cortes con el eje horizontal. Nos está diciendo que hay dos tiempos para los cuales la posición vale 0. Pero pues el vehículo baja hasta la superficie lunar y se detiene ahí. No pasa, no se hunde, o digamos no hace un hueco y pasa derecho y luego vuelve a subir. ¿Listo? Eso no pasa. El vehículo se detiene cuando llega a la superficie, es decir, en el primer instante. Si pudiera bajar, digamos, hasta el subsuelo y luego volver a subir, pues tendríamos el otro tiempo. Pero físicamente en este problema no sucede. Solo tenemos el primer tiempo porque ahí es donde se detiene, cuando llega a la superficie lunar. ¿Listo? Hasta ahí termina el problema. Entonces por eso solo consideramos el primer tiempo. Eso, entonces la solución a este problema la vamos a obtener cuando evaluemos este tiempo en la función de velocidad. ¿Listo? Para este tiempo es cuando el vehículo ha llegado al suelo, a la superficie lunar, mejor dicho. Entonces, evaluando ese tiempo en la función de velocidad que habíamos obtenido antes, obtenemos lo siguiente. Miren, la función evaluada en 21.19 segundos es igual a menos 60 metros sobre segundo más 2.10 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por 21.19 segundos. Si hacemos estos números en la calculadora, pues vamos a obtener esta cantidad. Miren que al analizar estas unidades con esto, eso ya lo hicimos una vez, vamos a obtener en este término metros sobre segundo. Y de ese modo, cada término tiene las mismas unidades. Miren, si analizan estas unidades, van a obtener como resultado metros sobre segundo. ¿Listo? Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, esta será la solución para el problema. Yo aquí hice una gráfica de velocidad. Tampoco lo pide el problema, pero la hice para poder visualizar bien esto. Y quiero que se den cuenta que cuando el tiempo vale 0, la velocidad es de menos 60. ¿Qué significa esto? El menos nos está diciendo que el vehículo está descendiendo, porque hacia abajo estamos considerando la dirección negativa, y el 60 nos dice qué tan rápido está descendiendo. Es decir, que el valor absoluto de esto nos da la rapidez con la que se mueve, y el signo simplemente nos está diciendo que se mueve hacia abajo. ¿Listo? Eso es lo que está diciendo el signo. Miren que la curva sube, digamos, esto nos está indicando que la rapidez va disminuyendo, pero siempre moviéndose hacia abajo. Miren, cada vez se mueve más despacio, la rapidez disminuye, pero siempre dirigiéndose hacia abajo. ¿Listo? Y de aquí podemos comprobar también que la rapidez cuando el tiempo vale 21.19, es decir, 21.2 casi, es el valor que obtuvimos, que es de 15.5. Bueno, ahí no se mira bien. No está tan claro, pero está un poquito más abajo de 15. Yo pensé que lo íbamos a poder ver muy claro. Pero miren que el 15 está un poco más arriba. 15.5 pues tiene que estar muy cerquita del 15, pero hacia abajo. Del menos 15, perdón, hacia abajo. Entonces tiene sentido todo, ¿listo? Miren que la respuesta es menos 15.5. Y miren que al ser esta una función lineal, pues la gráfica es una línea. ¿Sí? Porque es un polinomio de grado 1. Bueno, eso sería todo lo que puedo mencionar sobre este problema. Espero que esté claro. Por favor, si les gustó, déjenme un like y suscríbanse, que eso me ayuda bastante a continuar. Muchas gracias y hasta luego.